Porque cuando estuve aquí, en la época que yo estudiaba, era estudiante, no teníamos el guaraní. Yo me recibí en la secundaria en el año 1993, cuando en el 92 se empezó la lengua guaraní a hacer currícula en las escuelas. Yo no tuve esa oportunidad. Cuando me voy a la Argentina, yo sentí mucha añoranza por nuestro país. ¿Y qué fue lo que me ayudó a superar la añoranza? El guaraní. Sepando bien eso. Cuando uno sale de su país, lo primero que extraña es su lengua. Porque a mí me pasó eso. No sabía escribir, no sabía leer. Como yo era paraguaya, fui a estudiar, fui a hacer una tecnicatura en danzas argentinas. Todos cuando llego ahí me dicen, ¿sabes guaraní? Sí, algunas cosas. A mí me preocupó muchísimo eso. Yo fui de acá de Paraguay, voy con un libro pequeñito que me regala un escritor, Mario Esteche. Un pequeño librito que se llama Roge Shagaú. Chiquito. Mi tío es. ¿Tu tío es? Bueno, tu tío con su libro aprendí, un librito chiquito, con su libro aprendí guaraní. No, era lo único que yo tenía. Entonces, ¿qué hice? Volví a mi casa y empezaba a leer. Era horrible. Le llamo a mi mamá desesperada y le digo, mamá, urgentemente, como sea, me conseguís un diccionario de guaraní. Y me dice mi mamá, si me muevo, no, me consigue un pequeño diccionario de guaraní en tapa azul del profesor. Exactamente, ese libro es para mí la Biblia. Ese diccionario. Ese fue mi primer diccionario, más el librito de Mario Esteche, y empezaba a sacar las palabras. Con ese librito yo empecé a leer y empezaba a conocer las palabras. Mamá, urgente, no conocía también el Ateneo de Cultura Guaraní. Yo no conocía, les cuento muy bien y me da vergüenza. Porque en mi época no. Y conste que mi mamá es una mujer trabajadora del mercado, donde el guaraní fluye mucho. Y mi propia mamá a mí no me hablaba guaraní. Y después cuando yo empecé a estudiar guaraní sola, yo empecé siendo autodidacta en la Argentina. Mis amados compañeros. ¿Y qué hice con eso? Empiezo a profundizar, estudiar y noche, estudiar, me apasioné por el guaraní. Y mis primeros alumnos fueron los testigos de Jehová. En el barrio que yo vivía había una persona testigo de Jehová. Y se va y me habla. Me contaron que vos sos paraguaya. Sí, y hablas guaraní. Sí, queremos estudiar contigo. Y a mí me sorprendió. ¿Y por qué usted estudió guaraní? Le digo, porque con eso vamos a ir a entrar a los barrios, vamos a pensar. ¿En serio? Bueno, fui 2 meses alumna de ellos. Después me sacaron. Porque el que es como un. No sé si es pastor, sacerdote, tiene otro nombre. Yo, discúlpenme, muchas cosas no sé el nombre como ellos usan. Les cuento que no podía darle las clases a ellos si yo no era hermana de ellos. Entonces yo le dije a las chicas, yo voy a ir a hablar con ellos y voy a decir que yo les puedo enseñar. No, si no son nuestra hermana no puedes. Esa gente testigo de Jehová me incentivaron más. Fueron mis primeros alumnos, empecé a estudiar. Después ya sabía más, ya conocía un poquito más. Siendo autodidacta, preparo cartelitos para ir a enseñar, para ir a pegar en la facultad de antropología. Y digo yo, ¿a quién voy a ir a pedir permiso? Cuando entro a la facultad de antropología y lleno el cartel y digo que yo ya pedí permiso acá, empecé a pegar. Enseñanza de idioma guaraní particular y en mi teléfono. Y en el garage de mi casa preparé una silla larga y una silla. Tuve 3 estudiantes. Eran de antropología. Así empecé. Con lo básico que yo sabía. Luego preparé, al año siguiente preparo más, otra vez para empezar el año, para enseñar. Y cuando entro, me voy a la escuela de lenguas.
Y le digo a la secretaria, ¿puedo dejar mis papeles, mi volante acá? Yo enseño guaraní. En ese momento, la que fue mi primera jefa viene y dice, ¿para quién enseña acá guaraní? Yo le digo, ¿y vos por qué enseñás guaraní? Y yo siempre fui muy honesta. Y yo empiezo diciéndole a la directora, le digo, mire, yo soy paraguaya, yo hablo guaraní, yo no soy profesora, soy autodidacta, le digo. Pero hablar guaraní, sí hablo. Escribir guaraní, sí escribo. Pasá a mi oficina. Me dijo, mañana quiero que me traigas todo tu currículum. Y yo le llevo, porque yo soy contadora pública de profesión, me recibí acá, en la Universidad Nacional de Asunción. Y entonces me dice, tráeme tu currículum porque vamos a tenerte en cuenta para el año siguiente. Eso fue en el 2009. En el 2010, terminando 2009, yo me presento otra vez a la Escuela de Lengua y pregunto por esta directora. Me indica su oficina y yo voy a su oficina y le hago recordar, te estuve buscando. Se me extravió tu currículum y no sabía cómo encontrarte, porque en el 2010 abrimos el curso de lengua guaraní en los CLEC, que son cursos de lenguas extranjeras para la comunidad. Y vos tenés materiales. Sí los tengo. Bueno, ¿me podés traer? Yo le llevé todo lo que tenía. ¿Y saben cuáles eran mis primeros materiales? Porque no conocía mucho los que usan en las escuelas. El YU, todos esos libros. Esos libros y más lo que mi mamá me mandaba, lo que se usa en la escuela y en los colegios. Y con eso empecé los primeros, los que iba buscando, hacía yo mi propio programa. La primera jefa me enseñó, tu programa debe ser así, me dio un modelo. Y yo metía todo lo que podía ahí, y yo estudiaba día y noche, era autodidacta. Un día me dijo que mi honestidad fue lo que me llevó ahí. Yo le dije al principio, soy autodidacta, no soy profesora, porque ahí me podía aceptar o rechazar. Leo las dos cosas, porque ya sabía hacer eso. Entonces voy y ahí estuve desde el 2010 que empezamos al 2017 en ese curso, en los cursos de lenguas extranjeras para la comunidad que depende de la Facultad de Humanidades y Artes. Así, es todo eso años. Yo les cuento una cosa, en esa institución predominaba el inglés, el francés, el portugués, y era la primera vez que entraba una lengua originaria, que ellos le llaman lengua originaria porque es así, la lengua guaraní. Y lo que yo tuve que pasar, pasé burlas de la profesora de guaraní, de inglés, porque el primer año que se abrió tuvimos 13 alumnos. Dijo la directora, ojalá tengamos alumnos porque si no hay más, porque para abrirse los cursos se tenían que tener 10. Guaraní tuvo 13 el primer año. Y yo me armé de valor, de fuerza y me puse a dar las clases. Se abrió el segundo año, se abrió el tercer año, se abrió el cuarto año, se iba abriendo, nunca me sacaron. Es más un recuerdo, siempre llegaba el momento que decían verano en mí. Si no tenemos alumnos guaraní, no se abren. Y yo les decía, yo vengo a un colegio a trabajar. Y mi jefa me decía, no se puede trabajar a honores porque no podemos dejar precedentes. Yo rogaba que haya alumnos porque yo sabía que no se iba bien. Superaba siempre superaba. Y yo trataba siempre de cumplir lo que ellos me pedían. El tiempo de entrega de trabajo. Hacía lo que podía. Y exámenes elaboraba yo. Los preparaba todos y me decía, nosotros no entendemos, pero vos entendés, si yo entiendo. Eso fue el 2010. En el 2010 me dice una amiga a mí, hay un congreso acá y viene un profesor de Paraguay a disertar. Un profesor, le digo yo. Si quiere, ¿cómo se llama? No sé, pero va a estar. Yo me voy
Estoy ahí expectante para quién era el profesor de guaraní que iba de Paraguay para disertar. Era el profesor Ignacio Báez. En el 2011, yo 2010 ya di todo sola. En el 2011, todo de 2008, 2009 y 2010 yo era autodidacta. 2010 estaba dando las clases. Me voy a acerco al profesor Ignacio Báez, me presento y le digo yo que le cuento así también autodidacta. Y me dice, yo doy clases en Buenos Aires. Tenés que viajar a Buenos Aires. Y yo viajo a Buenos Aires. Contenta, feliz, porque iba a viajar a Buenos Aires a tomar las clases. Desde el 2011, 2012, iba a dar las clases. 13 no fui, un año no fui, iba a dar las clases. Y hacía todo trabajos prácticos. Y esos trabajos prácticos que hizo, me ayudó a hacer mis propios trabajos prácticos otra vez para dar las clases. Y así empecé.